Once Digital presenta Pop 11.0. Ofrecemos una visión diferente de la cultura pop. Relacionamos los acontecimientos icónicos del mundo del espectáculo con la realidad mexicana. Bienvenido todo el mundo a otro episodio de la cuarta temporada de Pop 11.0, un programa de Once Digital donde nos gusta pensar la cultura pop, pensar cuáles son las implicaciones sociales y políticas de los personajes, del contenido, de los eventos del mundo de la farándula y del espectáculo. Ustedes ya sabrán si tienen tiempo viendo este programa que aquí somos gran fanáticos y fanáticas de todo lo relacionado a los principios de los 2000 y una de las series más características, en mi opinión, de esta época fue Malcolm, el del medio, y creo que hizo un gran trabajo en reflejar las realidades de la considerada clase baja de Estados Unidos y nos hizo reflexionar mucho sobre cuáles son las implicaciones económicas de las diferentes clases sociales. Entonces, para hablar de ese tema hoy me acompaña el periodista Pedro Pablo Cortés, quien labora en Agencia F y quien está especializado en temas de economía, desarrollo y América Latina. Bienvenido. Gracias, Alessandra. Muchas gracias por invitarme. Es un placer. Pues qué emoción hablar de este tema que veníamos discutiendo un poco detrás de cámaras, que parece va a estar muy interesante, de un tema que sobre todo en este sexenio me parece ha sido bastante vigente, ¿no? Y bueno, para ya adentrarnos al caso de estudio, que es este programa de televisión, le comento un poco a la audiencia por si no están familiarizados. Esta es una serie que yo veía por las tardes en Canal 5, que ya después tuve la oportunidad de ver en las plataformas de video bajo demanda que seguramente conoces. Y es la historia de una familia de 5 hijos, todos varones. Malcolm es el tercero, entonces pues obviamente es el del medio, y que viven en una ciudad ambigua de Estados Unidos. El papá tiene un trabajo de oficina promedio, de bajo nivel, la mamá trabaja como cajera y despachadora en un supermercado. Los hijos son literalmente niños del demonio que se meten en muchísimas travesuras, muchos problemas, y es esa parte de las travesuras y de la falta de dinero, ¿no?, en lo que gira la trama central. Pero antes de seguir hablando sobre esta serie, quisiera preguntarte, obviamente, si tú la conoces, si eras fan, cómo crees que ha envejecido, ¿no?, con el paso del tiempo, los temas y las bromas que hacía en general. Así es, yo creo que, como bien mencionas, es una serie que marcó a la generación millennial cuando estábamos en nuestra niñez, porque la pasaban por televisión abierta y era de esos programas icónicos junto con Los Simpson, por ejemplo. Y ahora que estamos en nuestra vida adulta, creo que le damos otra lectura, ¿no? Como decías, era sobre esta familia, sobre este hermano de en medio. Pensábamos que la serie se limitaba a las relaciones familiares, pero como vamos a discutir, también tiene mucho de relaciones de clases, relaciones económicas, tiene una crítica al sistema capitalista que en unos momentos vamos a analizar, ¿no? Así es. Pues esta es una serie que dejaba muy en claro desde el primer episodio que se trataba, para estándares estadounidenses, al menos, de una familia pobre. En el primer episodio, Malcolm le dice a un compañero de clase: odio ser pobre, ¿no? Y en otro episodio, alguien más se refiere a su familia como la familia más pobre que conoce. Pero, y esto lo comentaba con algunos compañeros aquí del canal hace unos meses, pues la familia de Malcolm vivía en un barrio bueno, en una casa grande, tenían 2 autos, tenían 2 habitaciones, el hijo mayor estaba en una escuela privada militar. Entonces, nosotros, al tener un estándar diferente de lo que es la pobreza en México, pues lo veíamos en un entorno que nos era muy familiar y que teníamos entendido era la clase media, pero ya más adelante, escuchando de nuevo la serie, viendo las críticas que se hacían sobre el programa, nos dábamos cuenta que pues para los ojos estadounidenses se trataba de una clase social mucho más baja, y nos sacude un poco nuestro panorama, ¿no?, sobre lo que tenemos entendido como la clase baja, la clase media. No sé si a ti esta reflexión te haga sentido. Claro, de hecho, antes de venir al programa me puse a investigar mucho sobre la serie y en muchos sitios oficiales describen a la familia de Malcolm como de clase media baja. Y trataba mucho esta serie de hacer una especie de retrato de cómo vivía la clase media estadounidense. eh,
De hecho, el pueblo en el que vivían es ficticio, nunca se especifica de qué región es la familia de Malcolm. Ujú. Como te comentaba, es muy parecida en ese sentido a Los Simpson, como Sí, hacer como que un... es tu familia promedio, ¿no? Así es. Y como mencionas, pues el estándar de Estados Unidos de lo que es una familia promedio es muy diferente a lo que es aquí en México. Y también creo que algo interesante que descubrimos de esta serie es que esta crítica fue antes de la crisis financiera de 2008, donde pues todos los parámetros de cómo se concibe la clase media cambiaron también en Estados Unidos. Así que es muy interesante ver cómo eh, esta imagen que nos da Malcolm ha cambiado conforme pasa el tiempo, pero permanecen estos aspectos claves que tú comentas de las posesiones, sobre todo, el consumo Ujú. y las propiedades que tenía esta familia, ¿no? Pues esta serie termina de una manera muy trágica. Malcolm, que en el primer episodio de la serie se revela, tiene un coeficiente intelectual de 165, o sea que es un genio, porque el coeficiente intelectual promedio a nivel mundial es 100 y en México es 86, al menos según la revista Forbes. Pues ya al terminar la prepa entra a la prestigiosa Universidad Harvard y de todas formas, a pesar de que es este gran logro académico, tiene que trabajar como personal de intendencia porque su familia no puede costear los gastos que una universidad como esta supone. Se sabe que en Estados Unidos la educación superior es muy cara y que el problema de la deuda estudiantil es un problema muy grande. Entonces es una reflexión bastante triste, pero muy realista sobre el concepto pues de meritocracia y de cómo puedes tener la inteligencia, la decisión, la suerte incluso de perseguir ciertas oportunidades, pero siempre va a ser la clase económica la que te ponga el pie para acceder o no a cierta vida, ¿no? A ciertas oportunidades, a ciertos trabajos. Así es. Recordemos que en Estados Unidos, pues el mito fundacional del sueño americano, del American Dream, es esta idea de la movilidad social, de que Ujú, si las personas tienen méritos, trabajan duro y tienen talento, pueden escalar en la pirámide social en nivel socioeconómico. Pero justo esta anécdota de Malcolm, que era un genio y termina en Harvard, en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, pero tiene que trabajar como conserje para pagarse su ujú. colegiatura, es una crítica al sistema meritocrático que te vende Estados Unidos, de decir, puede ser, pero tiene sus limitaciones, porque la clase social siempre te va a terminar definiendo. Entonces, creo que ahí Malcolm es donde nos deja ver esa crítica al sistema capitalista que ha construido Estados Unidos, a pesar de que allá, a diferencia de México, está más arraigada esta idea de que sí es posible Sí. la movilidad social. Pero justamente me parece que nos hace reflexionar un poco en esta frase que a muchas personas muy defensoras del libre mercado les gusta utilizar, que el pobre es pobre porque quiere, que el pobre no trabaja lo suficientemente duro. Y me pareció pues una gran manera de este programa de decir, pues puede ser el mejor de los mejores y de todas formas el dinero sigue siendo un obstáculo muy real, ¿no? Y yo creo que en México bueno, en general, pero en México en los últimos años se ha hablado mucho sobre el concepto de la clase media, sobre cómo cada día supuestamente hay menos gente que es clase media, sobre si realmente existe o no, sobre qué es ser clase media específicamente y cuál es la diferencia entre ser clase media, clase media baja, clase media alta. Entonces, bueno, no sé, obviamente no es como que nosotros tengamos la opinión final, pero en tu opinión, el dilema es inútil, o sea, realmente sí existe la clase media en México. Bueno, la clase media existe como un concepto de medición demográfica, socioeconómica, que sirve para pues realizar mediciones sobre cómo va avanzando el ingreso de la sociedad en general, sobre decisiones de política pública. Es un indicador que guía para tomar ciertas decisiones. Si nos vamos a lo que dice el Instituto Nacional de Estadística, eh, vemos que en su último recuento en 2020, el INEGI dice que
la población mexicana en proporción que vive en clase media es la más baja de la última década, ya que esta medición coincidió con la pandemia. Nos decían que 37% de las personas en México, solo 37%, es decir, poco más de un tercio de la población mexicana es de clase media. Cuando tengo entendido que unos 6 de cada 10 mexicanos se identifican, ¿no?, como clase media. Así es, y nos vamos justo a otro elemento. Imagínate, casi el doble de las personas se asumen como clase media del número real. Esto significa que más allá de un concepto económico, Sí, es como un imaginario. exacto. Y de hecho, muchos estadistas, muchas personas que son especialistas en estadística te dicen, no puedes medir la clase media sin considerar ese elemento cultural, del imaginario, de la Claro. idiosincrasia de las personas. Porque aparentemente no basta con no ser pobre para ser clase media. El Coneval dijo en algún momento que basta con 3,200 pesos mensuales para cubrir tus necesidades básicas, pero eso no quiere decir que te alcance para los otros, entre comillas, no lujos que necesitas para ser considerado de clase media, como seguridad social o educación superior. Y yo argumentaría que pues no son cosas al que solo el 1% de la población debería tener acceso. Y por su parte, pues el INEGI considera que hay algunos elementos muy específicos que tenemos que tener para ser clase media. Por ejemplo, tener una computadora, gastar más de 4,000 pesos al mes en alimentos y bebidas fuera de casa. A mí me pareció una cifra súper alta, pero bueno, yo no sé de dónde saquen estos parámetros. Que al menos una persona en el hogar tenga un trabajo estable con contrato y que alguien en el hogar tenga más allá de educación superior. Y luego pues hay datos como si es una familia de 4, al menos una persona debe ganar 20,000 pesos y demás, pero que en casos individuales para ser de clase media debes tener un salario entre 5 y 14,000 pesos mensuales. Y yo le mandé esta información a un amigo con el que hace poco discutí el concepto de clase media y me dijo que la clase media era un chiste en este país, si eso era todo lo que se necesitaba para estar dentro de esta categoría. Así es, de hecho hay mucho desacuerdo sobre cómo medir la clase media con base en los ingresos, porque como bien mencionas, el elemento de cuánto perciben las personas no es suficiente para definir la clase media. También está este debate de si todas las personas que viven en pobreza son clase baja. En México, 55 millones de personas viven en alguna condición de pobreza según el Coneval, es decir, casi la mitad de las 126 millones de personas. Pero según la medición del INEGI, el que tú seas una persona en pobreza no significa que seas automáticamente de clase baja. Y también que una persona no esté en pobreza no significa que sea automáticamente clase media. Dentro de las 15 variables que el INEGI proporciona para medir la clase media, hay un elemento muy importante que es el gasto. Es decir, Ok. las prioridades que las personas tienen al momento de consumir. Y además de lo que mencionas, como los alimentos, las bebidas, las salidas, está este elemento en el que podemos empezar a ver esto de lo cultural, de lo idiosincrático. Por ejemplo, ¿cuánto gastas en educación, en bienes culturales, en esparcimiento, en actividades recreativas, en cuidado personal, o sea, en la vanidad, en estética, en belleza? Todos esos elementos también son importantes para definir que una persona sea de clase media. Ok, porque justamente ahora que comentas estos hábitos de consumo, yo he leído algunas críticas donde se menciona que muchas personas que piensan que son de clase media, pero en realidad no lo son y gastan como si lo fueran, entonces van creando patrones de deuda en el que no priorizan sus gastos como deberían porque piensan que tienen más dinero del que tienen en realidad, o más bien que su dinero rinde más de lo que en realidad hace. ¿Y qué es esta mentalidad de pensar que somos de clase media cuando no lo somos lo que nos impide salir de ella de alguna forma? Y yo no voy a decir que no sea cierto, pero sí me parece de alguna manera como decir, la gente pobre no merece divertirse o si tienes deuda no puedes ir a comer a un restaurante porque tienes que estar ahorrando todo tu dinero. Y una versión bastante cruel, me parece, de ver las finanzas familiares y personales.
Bueno, hay una máxima económica que dice que entre más ingresos percibe una persona, menos proporción de esos ingresos lo destina a consumo básico, en especial alimentos, y más proporción de sus ingresos empieza a destinarlo a este tipo de bienes que Sí, que no podríamos, necesita, exacto. exacto, podríamos considerar incluso superficiales o algunas personas más críticas banales podrían tachar estos patrones de consumo. Y de hecho algo que aporta Malcolm en del medio es que es un reflejo también de lo que ha sucedido con la hegemonía cultural estadounidense, de estas series como Malcolm, otra muy parecida que se llama The Middle, Claro. de Los Simpson, de crear una especie de homogeneización a nivel mundial de lo que debe ser la clase media. Porque, como mencionabas al principio, veíamos que Malcolm tenía carro, casa, que iban a una escuela donde había un programa para superdotados, que también es un ejemplo de lo que trata de hacer Estados Unidos para la movilidad social. Ujú. Entonces, vemos que estos productos culturales estadounidenses empiezan a guiar a la gente de todo el A tener mundo, creencias, ¿no? exacto, de a qué debes aspirar, sobre todo en términos de consumo. Okey. Es ahí algo en lo que empieza a incidir esta idea de que para ser clase media tienes que consumir y tener ciertos productos. Aunque sí creo que la serie hace énfasis en decir, okey, tenemos estos autos, tenemos este hogar, pero no son lujosos o no son nuevos, ¿no? Esta familia estaba constantemente teniendo que gastar en reparaciones, se hacía mucho énfasis que la ropa que usaban los niños después de la segunda generación ya era, pasada, ¿no? Que habían utilizado los mayores y demás. Y creo que también culturalmente existe, una idea de que si las cosas no son nuevas o si las cosas no son solamente tuyas y demás, ya son de una categoría inferior. O sea, que justamente esta idea que comentábamos, ¿no? De consumir constantemente porque ese es el equivalente al bienestar social, al estatus social y demás. Así es, y otra cara que vemos de Malcolm en el medio, de hecho, es una de las primeras tomas que podemos apreciar en la serie, es llegan a la cocina de la familia de Malcolm Las obras, ¿vas a decir lo de las las obras? obras, Sí. y aparte está repleta siempre de lo que en Estados Unidos son las bills, ¿no? O sea, como todas Ah, las sí. facturas Sí, que sí, tienen sí. que pagar, y es ahí donde entra esta idea también muy estadounidense de la tarjeta de crédito, donde pues las personas gastan el dinero que no tienen Ujú. y justamente empieza a surgir toda esta cultura del consumo alrededor de lo que uno no puede costearse en realidad, pero como son productos que toda persona de clase media debe Tiene tener, acceso, sí. así es. A lo de las obras, a lo que yo me refería era que había un día a la semana donde la comida, o la cena más bien, era sobras de las sobras de todos los días, y si sobraba de las sobras, la siguiente semana había sobras de las sobras de las sobras, ¿no? Bueno, creo que es una escena bastante graciosa, pero bueno, si lo piensas, cómo sería vivirlo en vida real, también bastante desagradable, sobre cuáles son las realidades de esos sacrificios económicos. Y a mí me gustaría terminar mencionando que hace, no sé si fue un año o varios meses, se hizo bastante popular este artículo que fue publicado en el New York Times en español por una periodista mexicana que hace poco sacó un libro, me parece, también sobre el tema de la clase media, que se llama No, no eres clase media, justo donde afirma lo que venimos comentando, que la mayoría, la abrumadora mayoría de los mexicanos piensan que son clase media cuando no lo son, aunque creo que ella menciona que solo el 14% pertenece a este sector cuando el INEGI maneja una cifra más cercana a los 40. Entonces está medio complicado saber cuál es la realidad, pero que molestó a muchas personas porque tenía como un tono que les pareció condescendiente y que también es un poco injusto que el mayor referente que tenemos para hablar de clase media en México es un artículo en un periódico de Estados Unidos, pero sí desató una conversación bastante interesante, creo, sobre el tema de si existe la clase media, de cuántos mexicanos somos, porque creo que mucha gente piensa en clase media como la clase moralmente más
no quiero decir la superior, pero como la exenta de culpas, como que tienen trabajos, entonces no andan pidiendo ayuda porque no son pobres, pero tampoco son millonarios con exceso de lujos, entonces tampoco pueden sentirse culpables por lo que tienen. Y que también menciona que el hecho de que tanta gente piense que es clase media sin serlo, beneficia al gobierno y a los empresarios porque les exenta de dar más apoyos, de dar mejores salarios, de dar mejores prestaciones porque la gente piensa que está mejor de lo que está en realidad. Entonces, no sé si tú habrás leído el artículo, por lo menos estuviste enterado como del impacto que generó. Sí, claro. De hecho, en mis coberturas periodísticas he seguido muy de cerca este fenómeno de la clase media, de las críticas que hemos visto de un sector de la izquierda mexicana a lo que se denomina la clase media aspiracionista, que en ese imaginario es justamente esas personas que con base en sus propiedades, en lo que tienen, en sus patrones de consumo, se creen de una clase superior. Y en referencia a este artículo también hay una encuesta de la agencia de Eras Demotecnia en la que afirma que 6 de cada 10 personas, como mencionábamos, o sea, casi 2/3 partes de la población mexicana, se asumen de clase media. Cuando vemos otras mediciones, por ejemplo, una del Banco Interamericano de Desarrollo, que dice que en realidad aquí en México ni siquiera el 25% de las personas clasifican a nivel internacional Ujú. como clase media, que somos el cuarto país de América Latina con menos clase media. Y otra medición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, que Ujú. estima que 45% de las personas en México son clase media por tener un ingreso Mm. superior a los 15,000 Entonces pesos. son datos bastante diferentes dependiendo de por dónde los veas. Así es, por eso este elemento súper importante de la autopercepción, que no es un fenómeno exclusivo de México. Fíjate que una medición en Estados Unidos del Pew Research Center arrojó que ahí solo 10% de las personas se consideran de clase baja y 1% de las personas de clase alta, porque apunta a esto que tú muy bien enfatizaste, que es esta idea de la clase media como la clase moralmente superior, la que se esfuerza La que por... sostiene a la economía, Exacto, ¿no? Ujú. porque no es perezosa, como dicen que son las personas pobres, pero tampoco nació en dinero y en riqueza como las personas de clase alta. Entonces es ahí donde todo este elemento cultural define con mucha fuerza a qué es la clase media. Y como mencionas, esto tiene implicaciones políticas Ujú. también, porque si tú te consideras de una clase superior a la que no perteneces, tus prioridades al momento de votar o al momento de presionar a la clase Sí, política a cambian. perseguir ciertas políticas económicas son diferentes. Pues es muy interesante, creo, esta parte de moralizar la clase económica de las personas, como esta creencia, creo, medio bíblica, religiosa que se tenía en el pasado de que la gente pobre estaba siendo castigada, ¿no? Por algún motivo, o al contrario, esa frase que dice de que bienaventurados son los pobres porque de ellos es el reino de los cielos, algo por el estilo. Creo que es muy interesante esa parte. Así es, y de hecho, justamente, pues uno de los mitos fundacionales de la Iglesia Católica es esta teoría de la redención, de que venimos al mundo a sufrir y que si nos tocan estas situaciones de pobreza, de miseria, Porque incluso viene algo mejor. es porque viene algo mejor. eh, y ahí también vemos diferencias entre la clase política mexicana y la estadounidense. Si analizas los discursos políticos de Estados Unidos, siempre es esta historia de vienen de abajo, pero se superaron y entonces saben lo que es vivir como clase media, a diferencia de aquí de México, donde pues por tener una población mayoritariamente pobre, es más bien esta idea de realzar la pobreza como un valor Ujú, positivo, como algo que merece ujú, justicia, pero también como las personas que moralmente son honestas, ujú. son honradas, esta máxima mexicana de pobre pero honrado, eh, porque la realidad es que económicamente
la clase mexicana que es de clase media es más pequeña de lo que parece y en realidad la mayoría de las personas están en una situación de pobreza y ojo, también mucha parte de la clase media es vulnerable aquí en Claro. México a caer en pobreza en cualquier Sí, por momento. cualquier situación de una emergencia de salud o de tener que pagar un abogado, cualquier cosa extraordinaria. Pues yo creo que la reflexión de este episodio debería ser, por una parte, no moralizar la no, sí, no darle como una etiqueta moral a la clase media, reflexionar realmente sobre nuestro propio estatus económico y sobre lo vulnerables que somos a estos cambios, como acabas de decir. Y pues les invito a leer el artículo que mencioné si quieren adentrarse un poco más a la polémica del mito de la clase media mexicana. Pedro, muchísimas gracias por acompañarme en la conversación muy interesante y veo que eres más fan de Malcolm de lo que creía, así que eso me da mucho gusto también. Al contrario, muchísimas gracias y qué bueno que podamos discutir en estos espacios cómo pues los productos culturales a final de Sí, así cuentas es, inciden en en la todo. realidad del sistema capitalista, ¿no? Pensar la cultura pop. Muchas gracias a toda la audiencia por acompañarme nuevamente en este episodio de Pop 11.0 y nos veremos la próxima semana aquí en Once Digital. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales como @Canal 11 TV y visita nuestro sitio web www.canal11.mx. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. 11 Digital presentó Pop 11.0, moderado por Alessandra Santamaría y Rodrigo García. Coordinación de producción, Daniela Cuapio, Carla Portilla y Moisés Romero. Postproducción de video, Pablo Estrada. Diseño sonoro y postproducción, Franco González. Diseño y animación, Pavel Molina y Mitzi Castillo. Con una investigación de Alessandra Santamaría. 11 Digital va contigo.